Mi nombre es Mary, y desde que era una niña pequeña, soñaba con una hermosa boda, una llena de risas, alegría y, lo más importante, amor. Solía dibujar vestidos de novia en mis cuadernos, garabateando mientras imaginaba mi día perfecto. La iglesia estaría llena del aroma de flores frescas y los bancos adornados con nuestros amigos y familiares más cercanos. Pero los sueños y la realidad rara vez se alinean. El día que me casé con Jack, el ambiente estaba tenso, no jubiloso. La iglesia era tan grandiosa como había imaginado, con altas ventanas de vidrieras que filtraban una luz celestial. El problema no era el entorno, era el hombre que estaba en el altar. ¿Estás bien?, le pregunté, agarrando sus manos al llegar a su lado. Nuestros ojos se encontraron, pero solo brevemente. Su mirada cayó al suelo. Sí, estoy bien. Nervioso, eso es todo, murmuró Jack, evitando el contacto visual. Sus labios apenas se movían, como si las palabras fueran demasiado pesadas para él. El sacerdote comenzó la ceremonia, recitando versos sobre el amor, el compromiso y una vida compartida. Mi madre estaba en la primera banca, con pañuelos en la mano, ya emocional. Busqué algún atisbo de felicidad en los ojos de Jack, pero no encontré ninguno. ¿Aceptas a Mary como tu legítima esposa?, preguntó el sacerdote. Jack dudó por un momento que se sintió como una eternidad. Sí, acepto, finalmente dijo, pero sus palabras carecían de convicción. ¿Y tú, Mary, aceptas a Jack como tu legítimo esposo? Este era mi momento, mi compromiso. Sí, acepto, respondí, tratando de infundir mis palabras con suficiente amor para ambos. La tensión en la sala era palpable. Incluso el momento del puedes besar a la novia se sintió forzado. Nuestros labios se encontraron, pero no había pasión, solo un sellado perfunctorio de nuestros votos. Nos volvimos hacia los asistentes, y yo forcé una sonrisa. Mamá aplaudía, con lágrimas en los ojos. Ella quería creer en nosotros, incluso si yo tenía mis dudas. Después de la ceremonia, el fotógrafo intentó capturar momentos cándidos, instruyéndonos a mirarnos amorosamente. Vamos, sonríe como si lo sintieras, nos regañó, mirando a Jack. Jack dio una sonrisa a medias, como si físicamente luchara por mostrar felicidad. Posamos para las fotos pero no logramos capturar la esencia de una pareja de recién casados genuinamente feliz. Mientras nos dirigíamos a la recepción, lo aparté, lejos de miradas indiscretas. Jack, ahora estamos casados. Si algo te molesta, puedes decírmelo. No es nada, dijo él, mirando hacia otro lado. No arruinemos el día. Suspiré. Mi boda de ensueño se había convertido en un teatro de sonrisas, una presentación para el mundo, ocultando una realidad inquietante. El día se suponía que era el primer capítulo de nuestro Felices para siempre, pero al mirar a los distantes ojos de Jack, supe que nuestra historia comenzaba con una nota incierta. Meses después de la boda, la vida se asentó en una rutina familiar pero incómoda. Jack iba al trabajo, volvía a casa y principalmente se mantenía para sí mismo. Intercambiábamos cortesías, pero nuestras conversaciones nunca iban más allá de los detalles mundanos del día, qué hay para cenar, cómo estuvo el trabajo, etc. Mi madre, Linda, sentía la tensión pero lo atribuía a los dolores de crecimiento de los recién casados. Cada matrimonio tiene sus problemas iniciales, me aseguró una noche mientras tomábamos té en la cocina. Mejorará. Espero que sí, mamá, suspiré, mirando mi taza como si pudiera ofrecer algunas respuestas. Luego, algo cambió. Un retraso en mi ciclo menstrual, náuseas y cambios de humor repentinos me dieron pistas. Decidí hacerme una prueba de embarazo en casa, con el corazón palpitante mientras esperaba los resultados. Aparecieron 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. Podrías pensar que esta noticia sería un punto de inflexión, una ocasión alegre para reavivar la chispa en nuestro matrimonio. En cambio, me llené de aprensión.
Practiqué cómo darle la noticia a Jack, imaginando diferentes escenarios en mi cabeza. Finalmente, una noche, mientras estábamos sentados en la sala después de cenar, tomé una profunda respiración. Jack, tengo algo que decirte, comencé, con voz temblorosa. Estoy embarazada. Él levantó la vista de su libro, sus ojos encontrando los míos por primera vez en lo que parecía una eternidad. ¿Estás segura? ¿Por qué bromearía sobre algo así? La decepción en su reacción fue una bofetada en la cara. Esperaba, al menos, una sonrisa, un abrazo o incluso una mirada de asombro ante la idea de convertirnos en padres. No obtuve nada. Suspiró profundamente, dejando su libro a un lado. Está bien, supongo que lo resolveremos. ¿Resolverlo? Esto no es un problema a solucionar, Jack. Es nuestro hijo, repliqué, sin poder ocultar el dolor en mi voz. No hagamos de esto un gran problema ahora. Tenemos tiempo para pensar, dijo él despectivamente, retomando su libro como si esta noticia que cambiaba la vida fuera una mera molestia. Me fui a la cama esa noche con el corazón pesado. Esto debería haber sido una celebración de nuestra familia en crecimiento, pero en cambio, se sentía como si una pared invisible hubiera crecido entre nosotros. Si él era tan apático respecto a un hijo, nuestro hijo, ¿qué decía eso sobre nuestro futuro? La atmósfera en la casa se volvió más fría después de eso. Evitábamos discutir el embarazo, como un secreto no dicho que flotaba en el aire, contaminando todo. Mi mamá notó mi semblante sombrío pero pensó que era mejor no intervenir todavía. Lo que tenga que ser, será, dijo, tratando de ofrecer consuelo. Quería creerle, que de alguna manera nuestras vidas se alinearían mágicamente y formarían un retrato familiar feliz. Pero con cada día que pasaba, esa visión se distorsionaba más y más. Jack se volvía cada vez más distante, y su irritabilidad comenzó a manifestarse en pequeñas pero significativas formas, respuestas cortantes, evasión y un desapego general de nuestra relación. Era como si la noticia del embarazo hubiera tirado del último hilo que desilvanaba nuestro ya frágil matrimonio. Me quedé contemplando la vida creciendo dentro de mí y la conexión moribunda con el hombre que había prometido ser mi compañero de vida. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y a dónde iríamos a partir de este punto? Las preguntas se cernían grandes, llenándome de un presentimiento sobre lo que nos esperaba. La vida tiene una manera de complicar las cosas cuando menos lo esperas. La tensión entre Jack y yo era como una niebla que se negaba a levantarse, cubriendo cada interacción y momento que compartíamos. Mi embarazo progresaba, trayendo consigo una mezcla de anticipación y temor. Siempre había pensado que el nacimiento de un hijo sería un vínculo sagrado entre una pareja, pero para nosotros, parecía actuar como un catalizador para el desorden. Era un jueves por la tarde, las hojas de otoño giraban en el viento afuera, cuando mi madre se me acercó con una mirada de profunda preocupación grabada en su rostro. Mary, dijo, su voz teñida de urgencia, ¿puedes venir un segundo? Confundida, la seguí a la cocina. Abrió uno de los armarios superiores y alcanzó el fondo, sacando una pequeña bolsa Ziploc llena de una sustancia blanca en polvo. Encontré esto escondido detrás de las cajas de cereal, dijo, su mano temblaba mientras sostenía la bolsa. Ya te puedo decir que no es bicarbonato ni nada por el estilo. Miré la bolsa, mi corazón latiendo fuerte. Esto era un nivel de engaño que no había considerado, incluso en mis peores sospechas sobre Jack. Mamá, ¿estás segura de que no es tuyo? ¿Podría ser algo inocente?, pregunté, aunque sabía lo absurdo de la sugerencia. Mary, tú me conoces. Nunca he tocado drogas en mi vida. Y aunque lo hubiera hecho, no las escondería detrás de los cornflakes. Está bien, digamos que son drogas. ¿Qué deberíamos hacer? Creo que necesitas hablar con Jack. Esto no es algo que podamos ignorar. Quería enfrentar a Jack de inmediato, pero la gravedad de la situación me paralizó. ¿Qué le diría? ¿Y cómo reaccionaría? No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esas preguntas,
porque justo cuando estaba considerando mis próximos pasos, un dolor agudo atravesó mi abdomen. Mi agua se rompió, justo ahí en medio de nuestra cocina. Dios mío, mamá, el bebé está llegando, jadeé, agarrándome el vientre. Está bien, vamos a llevarte al hospital. Nos ocuparemos de todo lo demás después, dijo mamá, cambiando su preocupación inmediata de la ominosa bolsa Ziploc a la inminente llegada de su nieto. Mientras me cargaban en la ambulancia, las contracciones intensificándose, miré hacia atrás a mi casa. Se suponía que era un santuario, un lugar donde podría sentirme segura y amada. Pero en ese momento, se sentía como una bomba de tiempo de secretos y traiciones. Mis pensamientos giraban, divididos entre la emoción de conocer a mi bebé y el temor de enfrentar la vida desmoronada que había construido con Jack. En medio del dolor y la urgencia, la bolsa de polvo blanco que mi madre había encontrado volvía a mis pensamientos. Era como una picazón que no podía rascar, una corriente oscura fluyendo debajo de las mareas apresuradas del parto. No podía sacudirme la sensación de que lo que había en esa bolsa alteraría irreversiblemente el curso de nuestras vidas. El mismo hombre con quien me había comprometido a compartir mi vida podría estar ocultando secretos que no solo arruinarían nuestra relación, sino que también nos pondrían en riesgo de maneras que aún no podía comprender completamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaba trayendo una nueva vida al mundo, también estaba al borde de descubrir capas ocultas de la vida que ya estaba viviendo. El nacimiento de mi hija se sintió como un momento de ajuste de cuentas, una puerta hacia un futuro incierto. Un futuro que acababa de volverse mucho más complicado. El parto fue un torbellino de dolor, esperanza y jerga médica. Cuando sostuve a mi bebé, Emma, en mis brazos por primera vez, una sensación de amor abrumador me inundó. Era perfecta, una hermosa criaturita que me miraba con ojos que contenían el universo. Por un breve momento, olvidé los problemas en casa, la bolsa de drogas y el creciente abismo entre Jack y yo. Yo era madre, y esa sensación era incomparable. Pero la realidad tiene una forma cruel de devolverte a la tierra. Cuando regresamos a casa, unos días después, la atmósfera era palpablemente hostil. Jack estaba allí, paseando por la sala mientras entraba, con el bebé en brazos. ¿Dónde está mamá?, pregunté, mirando alrededor, notando la ausencia de su presencia normalmente acogedora. La eché, respondió Jack, con un tono más agresivo de lo que había escuchado antes. ¿Qué hiciste? Las palabras escaparon de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Es demasiado entrometida, siempre metiendo la nariz donde no le corresponde, dijo, sin mirarme a los ojos. No puedo creer que hayas hecho eso, especialmente ahora. La necesito, Emma la necesita, repliqué, mi voz teñida de incredulidad y una ira creciente. Mary, esto es entre tú y yo. No necesitamos interferencias externas, replicó Jack, elevando su voz ahora. Miré hacia abajo, hacia Emma, su carita arrugada, como si pudiera sentir la tensión. Tienes mucho descaro, Jack. ¿Echas a mi madre de su propia casa y llamas a eso interferencia externa? Antes de que Jack pudiera replicar, sonó el timbre. Fui a contestar, con Emma acunada en un brazo. 2 oficiales de policía estaban en la entrada. Señora Mary Johnson, preguntó uno de ellos, revisando un papel. Sí, soy yo, dije, desconcertada. Recibimos una denuncia anónima sobre posesión de drogas en esta dirección. ¿Nos permite entrar y echar un vistazo? Dudé, mirando hacia Jack, cuyo rostro se había vuelto un tono más pálido. Luego lo entendí. Él había llamado a la policía, probablemente pensando que podría atribuirme a mí o a mi madre la posesión de drogas. Un movimiento arriesgado, pero fue la gota que colmó el vaso. Claro, oficiales, por favor, entren, dije, haciéndome a un lado para dejarlos pasar. Si revisan el armario superior de la cocina detrás de las cajas de cereal, podrían encontrar lo que buscan. Ellos siguieron mi dirección y encontraron la bolsa exactamente donde estaba. El oficial la sacó y miró a Jack,
esto es suyo, señor. Jack tartamudeó, perdido en palabras. Lo esposaron y le leyeron sus derechos, mientras yo estaba allí, con Emma en brazos, viendo cómo se llevaban al hombre con quien me había casado por amor por algo que probablemente había planeado atribuirme. Mientras lo escoltaban fuera de la casa, uno de los oficiales se volvió hacia mí: señora, quizás quiera involucrar a un abogado. Esto podría convertirse en un caso legal complicado. Gracias, oficial, lo haré, dije, mi voz apenas audible. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la gravedad de todo lo que había sucedido empezó a asentarse. Mi esposo estaba siendo arrestado, mi madre se había ido y aquí estaba yo, una madre nueva sin el sistema de apoyo que tanto necesitaba. Pero en medio del caos, también sentí un alivio abrumador, como si se hubiera levantado un gran peso. Cualquier historia de amor que pensé que teníamos era una mera ilusión, y ahora, con las duras verdades al descubierto, finalmente podría empezar a planear un futuro real, para Emma y para mí. La casa estaba tranquila, inquietantemente así, pero el silencio me dio claridad. Ya no estaba atada a la ilusión de un matrimonio feliz ni a las falsas promesas de un hombre que claramente no era quien decía ser. Mientras me sentaba, sosteniendo a Emma más cerca que nunca, sabía que esto no era el final, sino un nuevo comienzo. Un inicio de una vida donde no solo era esposa o hija, sino madre, lista para proteger a su hija de las tormentas que se avecinaban. Y en ese momento, a pesar de la soledad, me di cuenta de que no estaba sola. Tenía a Emma, y juntas enfrentaríamos el mundo, pase lo que pase. La vida tiene una forma de empujarte al sistema legal cuando menos lo esperas. Había pasado una semana desde el arresto de Jack, y cada día había sido una montaña rusa de consultas con abogados, declaraciones policiales y papeleo interminable. Mi madre había vuelto a casa, conmocionada pero solidaria, sus ojos llenos de una mezcla de alivio y arrepentimiento. Barry, nunca me gustó, pero nunca pensé que llegaría tan lejos, admitió mientras estábamos sentadas en la sala, con Emma durmiendo en su cuna a nuestro lado. Lo sé, mamá. Ojalá te hubiera hecho caso, dije, mis ojos fijos en los documentos legales esparcidos en la mesa de café. Hubo una pausa, llena del peso de palabras no dichas y oportunidades perdidas, antes de que mi madre finalmente hablara. ¿Cuál es el próximo paso? El divorcio, seguro. Y voy a presentar cargos por posesión ilegal de drogas. El abogado dijo que tenemos un caso sólido. El día del juicio llegó antes de lo que había anticipado. Me senté en la sala del tribunal, Emma en brazos de mi madre, un mar de caras desconocidas a nuestro alrededor. Jack también estaba allí, esposado, con la expresión de un hombre que lo había perdido todo pero aún luchaba por mantener una fachada de indiferencia. Señora Johnson, afirma que no tenía conocimiento de las drogas encontradas en su hogar, preguntó el fiscal mientras tomaba el estrado. Absolutamente, respondí, agarrando el borde del estrado de testigos. ¿Alguien puede corroborar esto? Mi madre puede. Ella fue quien las descubrió. Además, la policía fue llamada a mi casa por una denuncia anónima sugiriendo posesión de drogas. Mi esposo pensó que podía inculparme a mí o a mi madre, pero le salió mal. La sala quedó en silencio, la gravedad de mis palabras colgando en el aire. El abogado de Jack se levantó, ajustándose la corbata mientras se preparaba para interrogarme. Señora Johnson, ¿no es cierto que su matrimonio estaba tenso? ¿Que esto podría ser una forma elaborada de vengarse de mi cliente? Está sugiriendo que planté las drogas, repliqué, mi tono teñido de incredulidad. Solo señalo que la gente hace cosas desesperadas en tiempos desesperados. Si estaba desesperada, era porque vivía con un hombre que era una bomba de tiempo. Pero plantar drogas y poner en peligro la seguridad de mi recién nacida y mi madre? No. Soy muchas cosas, pero no soy una criminal. El juicio continuó, se llamaron testigos y se presentaron pruebas. Cuando finalmente se leyó el veredicto, se sintió como si hubiera pasado una eternidad.
Culpable, la palabra resonó en la sala del tribunal, despojando a Jack de los últimos restos de su bravuconería. Cuando el juez anunció que Jack sería condenado a 5 años de prisión por posesión de drogas, sentí una avalancha de emociones, alivio, enojo, pero sobre todo, liberación. Miré a Emma, dormida pacíficamente en brazos de mi madre, ajena a las complejidades del mundo adulto en el que había entrado. Crecería sin su padre biológico, pero estaría mejor sin la atmósfera venenosa que él traía a nuestras vidas. Mary, se acabó, susurró mi madre, apretando mi mano, su voz teñida con la sabiduría de los años y las heridas de la experiencia. Sí, mamá, se acabó, repetí, dándome cuenta de que a veces, para proteger a los que amamos, tenemos que cambiar las reglas, por doloroso que pueda ser. Al salir de la sala del tribunal, con Emma en brazos, no vi a una mujer derrotada en el espejo. Vi a una superviviente, una madre, una hija y una mujer lista para reconstruir su vida desde cero. Y esa era la mejor venganza que la vida podía ofrecer. Habían pasado semanas desde el veredicto, pero los efectos persistentes de ese día continuaban llenando el aire en nuestra casa. Los periódicos habían sensacionalizado nuestra historia, calificándola de tragedia suburbana. Pero en medio del tumulto, la vida tenía que seguir adelante. Había presentado oficialmente la solicitud de divorcio y, con Jack en prisión, el proceso fue directo. Una tarde, mientras mi madre ponía la mesa para cenar, recibí una llamada telefónica. Era Lisa, mi abogada. Mary, tenemos noticias, dijo, su tono no revelaba nada. ¿Está todo bien?, pregunté, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Sí, sí. El divorcio se ha finalizado. Y dado el historial criminal de Jack, se te ha otorgado la custodia completa de Emma. Además, el juez ha ordenado que se confisquen parte de los bienes de Jack como restitución. Exhalé un suspiro de alivio. Gracias, Lisa. Esto significa mucho para mí. Me alegro de haber podido ayudar, Mary. Tú y Emma merecen un nuevo comienzo. Después de colgar, me giré hacia mi madre. Está hecho. El divorcio es definitivo y tenemos la custodia completa de Emma. Mi madre se acercó y me abrazó. Entonces, se ha hecho justicia. Sí, pero no se trata solo de justicia, mamá. También se trata de libertad, libertad del miedo, de una relación tóxica y de una vida que podría haber arruinado a Emma. Esa niña tiene suerte de tenerte, dijo mi madre, secándose una lágrima. Mientras nos sentábamos a cenar, con Emma arrullándose en su silla alta, no pude evitar sentirme agradecida por las adversidades que me habían moldeado. Es extraño estar agradecida por eso, pero esas pruebas me habían llevado a este punto, un punto donde podía apreciar plenamente el amor y la tranquilidad que ahora llenaban nuestra casa. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La vida se asentó en una nueva normalidad. Había conseguido un trabajo como editora en una revista local, trabajando desde casa para pasar tiempo con Emma. Mi madre también encontró un sentido de paz, inscribiéndose en clases de arte que siempre había soñado pero nunca había tenido tiempo para hacer. Un día, mientras revisaba el correo, encontré un sobre con la dirección del retorno de la prisión. Era una carta de Jack. Mary, he tenido mucho tiempo para pensar. No diré que he cambiado, pero he comprendido la magnitud de mis errores. La vida que imaginé para nosotros era una mentira, un castillo de naipes que tontamente creía que se mantendría firme. Lamento el daño que he causado. Adiós. Leí la carta varias veces, cada palabra calando en mí. Por un momento, reflexioné sobre el hombre con el que me había casado, las promesas que había hecho y la vida que había destruido. La disculpa llegó demasiado tarde y nunca podría deshacer el daño, pero trajo un cierre que ni siquiera me di cuenta de que necesitaba hasta ese momento. ¿De quién es?, preguntó mi madre, notando la expresión sombría en mi rostro. Es de Jack. Se está disculpando, dije,
doblando la carta y guardándola en un cajón. ¿Le crees? No sé si importa. Ya sea que lo sienta de verdad o no, es un capítulo en nuestras vidas que ahora está cerrado. Esa noche, mientras acostaba a Emma, pensé en la historia que le contaría algún día. Una historia no de victimismo, sino de resiliencia, no de derrota, sino de triunfo. Y al apagar la luz, con la habitación oscureciéndose a nuestro alrededor, supe que este era nuestro nuevo comienzo, un nuevo capítulo en un libro que estaba lejos de terminar. La justicia se había cumplido, no solo a través de tribunales y batallas legales, sino también a través de reclamar nuestras vidas y nuestro derecho a la felicidad. Y mientras yacía en la cama, mirando al techo, mi corazón se sentía más liviano de lo que había estado en años.